Dios bueno, queremos pedirte tu bendición para este tiempo. Oramos que sigamos aprendiendo de vos, de tu palabra, Señor, y que eso vaya renovando nuestro entendimiento. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hoy comenzamos entonces la nueva serie de estudios bíblicos. Ahí está, mirá qué lindo que queda. Conociendo al único Dios verdadero. Entonces vamos a pensar, ¿cuántos conocen al autor A.W. Tozer? Muy buen autor. Tozer decía lo siguiente: lo más importante de vos es lo que viene a tu cabeza cuando pensás en Dios. Lo más importante de vos es lo que viene a tu cabeza cuando pensás en Dios. ¿Por qué es eso así? ¿Alguien quiere responder? ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué creen que no es así? Creo que es así porque dependemos absolutamente de Él, porque lo necesitamos en todo, porque lo sentimos, porque sabemos que Él está con nosotros siempre, pase lo que pase, o sea, estamos siempre acompañados. ¿Y cómo vos sabés que Dios está siempre con vos? Porque o sea, Él me recuerda sus promesas en los momentos más difíciles de mi vida. Me lo recordó y me lo recuerda y bueno. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque nos ama, ¿Y por qué Dios nos ama? porque Él dio todo ya, dio su vida. ¿Y por qué dio a su Hijo? Porque bueno, porque es amor. Finalmente tiene que ver con cómo es Él, cómo es Dios, ¿no? Hablamos la semana pasada, hoy vamos a seguir mencionando que nuestra salvación está fundamentada puramente en la gracia de Dios. Entonces nuestra salvación viene exclusivamente de porque Dios es como es Él. Él es bueno, Él es amor, Él es gracia. Entonces lo que vamos a ver en esta serie son los atributos de Dios. ¿Alguien sabe qué significa la palabra atributo? ¿Cómo? Personalidad. ¿Y qué describe la personalidad de alguien? Las características. Básicamente los atributos es lo que uno puede atribuir a una persona, sus características, su forma de ser, su esencia, lo que es. La palabra atributo significa principalmente lo que es propio de una persona o una cosa, ¿no? Esto es duro, ¿por qué? Porque es madera. Entonces el atributo de este púlpito es la dureza de la madera, ¿no? Y así es con Dios. Vamos a ver lo que es propio de Dios, los atributos de Dios. En teología también se le conoce como la teología propia, es decir, lo que es propio de Dios mismo. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Alguien puede mencionar atributos de Dios? Sí. Su justicia. Dios es justo. Dios es santo. Dios es eterno. Dios es bueno. ¿Qué significa omnisciente? Que sabe todo. Que conoce todas las cosas. ¿Qué esfuerzo le lleva a Dios conocer todas las cosas? Ninguno. ¿Por qué? Porque Él es como omnisciente, claro, pero ¿por qué ser omnisciente no es difícil para Dios? Porque Él es omnipotente, porque Él tiene todo poder. Entonces es interesante, porque cuando uno le hace una pregunta a ChatGPT, se activa todo un sistema programado para devolver esa respuesta. Entonces hay energía que se gasta, hay recursos que se gastan. Dios sabe todo, sobre todo, de una manera instantánea, sin ningún tipo de esfuerzo alguno. O sea, Dios es completamente omnisciente. El prefijo omni significa todo.
Todo conocimiento le pertenece a Dios. Todo poder le pertenece a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, que no muta. In, prefijo de negación, mutable. Mutar es cambiar. Él no cambia. Dios no cambia. ¿Qué significa que Dios no cambie? ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Depende. Depende de si estás en Cristo o no. Si estás en Cristo, la inmutabilidad de Dios es muy buena. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar lo que piensa sobre vos mañana. Dios no se levanta con el pie izquierdo. Dios no se levanta molesto con nosotros mañana. No, Dios es inmutable, Dios no cambia. Cuando Dios nos declaró justos, amados, aceptados en Cristo, eso no va a cambiar. Ni hoy, ni mañana, ni en 10 años, ni en 100, ni en 1000, ni en 1.000.000 de años. Eso significa la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué la inmutabilidad de Dios es... hay ciertos atributos de Dios que a mí me parece que chocan más con nosotros. ¿Por qué creen que la inmutabilidad de Dios a veces es tan difícil para comprender a nosotros mismos? Porque no existe fuera de Dios. Porque todo lo demás, salvo Dios, cambia constantemente. Nosotros cambiamos constantemente. Ninguno de nosotros es la misma persona que era ayer. Porque los eventos que ocurrieron desde ayer hasta hoy te han cambiado. En alguna manera, de algún modo, te han afectado. Dios no es afectado por nada. Dios no cambia. No hay nada externo en Dios que lo afecte de tal manera que algo en Él cambie. Dios es perfecto. Y eso choca con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos en Dios como si Él fuera como nosotros. Entonces pensamos que Dios es un gran yo, ¿no? Como si fuera yo, nada más que superpoderoso, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo estaría molesto conmigo por lo que hago. Bueno, pero Dios no es así. Dios no es hombre. ¿Qué otros atributos de Dios conocemos? Momento. ¿Cómo? Dios es Padre. ¿De qué manera eso es un atributo? Bien. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la Trinidad también. Mariani, soberano, ¿qué significa soberano? Que ningún evento escapa de su control. Bien, que todos los eventos no escapan de su control, pero la soberanía es más que eso todavía. Él tiene el derecho y la autoridad de hacer cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Cuántos soberanos hay en el universo? Uno. Si hubiera 2 soberanos, uno de los 2 no es soberano. Porque no puede haber 2 soberanos, porque uno tiene que ser el más poderoso. Aquel que tenga el completo y último derecho y autoridad de decidir sobre todas las cosas. También Dios es espíritu. Es un atributo de Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros somos creados. Dios es increado. Y esto también choca con nuestra naturaleza porque al pensar en lo increado no tenemos categorías en nuestra mente para pensar en lo increado, lo eterno. La definición de eterno, ¿qué es? ¿Cuál es? Que no tiene ni comienzo ni final. Es atemporal, está fuera del tiempo. Todo lo que existe en el tiempo, todo lo que existe tiene un principio. Dios existe sin principio, sin final. Por eso Dios en las Escrituras es. Dios es. Cuando Dios se revela a Moisés y le habla del yo soy, Dios es el que es. Esa es la idea. Dios es, Dios no cambia. El Dios que estaba hablando con Abraham, después está hablando con Moisés, después está hablando
con su Hijo en el monte de la transfiguración, es el mismo Dios y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Él está fuera de nuestras categorías de tiempo, de espacio. Él es eterno. ¿Nosotros somos eternos? No. ¿Qué somos nosotros? Inmortales, infinitos. Somos finitos en nuestra vida mortal, pero somos infinitos en nuestra existencia. Tuvimos un inicio, no tendremos un final. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Tuvimos un inicio, Dios nos creó en un momento del tiempo, cuando fuimos concebidos, Dios nos creó, pero nunca vamos a ser destruidos. Hay dos destinos eternos, o la gloria con Cristo o el infierno eterno. Es decir, cada ser humano va a existir por siempre en uno de esos dos destinos, o por siempre en el tormento por sus pecados, o por siempre disfrutando la gracia y la gloria de Dios en la eternidad. La doctrina de la aniquilación no es bíblica. La doctrina que dice que aquellos que van a ir al infierno eventualmente serán destruidos, no existirán más. No es eso lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el castigo es un castigo eterno. ¿Por qué? Porque el Dios al cual se ha revelado el hombre es un Dios eterno. Entonces el castigo va en función de aquel a cual se ha ofendido y transgredido. ¿Algún otro atributo que no hayamos mencionado? Levante la mano, a ver. Cercano. Cercano. Bien, explique más. Y Él está cerca de nosotros, en lo más mínimo. Y nosotros pensamos que Dios no está. Creo que es inminente. Inmanente. Dios está cercano. Dios es inmanente y Dios es trascendente. Es decir, trascendente es que trasciende la creación porque los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero inmanente es que está cercano, que le habla a Samuel cuando está en la cama, y en el Antiguo Testamento, cuando le habla a Samuel. Y eso es, conocer los atributos del único Dios verdadero, nos ayuda a distinguir la idea del ecumenismo con otras religiones. Nosotros no tenemos el mismo Dios que el Islam. El Dios del Islam no es inmanente, el Dios del Islam no es un Dios personal, no es un Dios que se relaciona con su fiel, por decirlo de una manera. El musulmán no sabe si Dios se agrada de él o no, si le va a perdonar o no le va a perdonar. Por eso la máxima demostración de lealtad y fidelidad es morir en la guerra santa, la guerra santa para el musulmán. Entonces, eso es lo que él cree que le asegura un lugar en la gloria de Alá. Pero finalmente no lo sabe, porque Alá es un Dios caprichoso. En algún momento vamos a entrar a estudiar eso. Pero eso es importantísimo, porque si algún musulmán se acerca a vos y te dice, sí, nosotros tenemos el mismo Dios, el Dios de Abraham. Bueno, no. ¿Cómo es tu Dios? Mi Dios es misericordioso y bueno, es lleno de gracia. El tuyo no lo es. No tenemos el mismo Dios. O cuando un testigo de Jehová viene y se te acerca y te dice, sí, nosotros tenemos el mismo Salvador, Jesús. Contame más acerca de ese Jesús. Mi Jesús es Dios, es Jehová hecho hombre. No. ¿Querés volver loco a un testigo de Jehová? Decir directamente eso y se va. Es la realidad. Uno puede tener una muy buena conversación con un testigo de Jehová, hablar de la salvación, hablar de esto, hablar de lo otro, hasta que decís que Jesús es Dios. Ahí sí, ya no afirman eso. Ahora, ¿por qué es necesario? Bueno, a mí me encanta este tipo de ida y vuelta. ¿Por qué es necesario que Jesús sea Dios? Si Jesús no fuera Dios, ¿te puede salvar? ¿Por qué no te puede salvar? Porque es imposible que ser pecado hombre para entendernos
Y también todo Dios para poder pagar ese precio. Así es. Él tiene que ser completamente hombre para identificarse, para representarnos, para construir la justicia que nosotros necesitamos, y a la vez tiene que ser Dios para poder absorber la ira de Dios por completo en nuestro lugar. Al ser Jesús eterno en su esencia, Él puede absorber un castigo que es eterno en sí mismo. Nadie puede hacer eso si no es Dios. Por lo tanto, es sumamente importante que Jesús sea Dios. Por lo tanto, no existe un solo cristiano que no crea en la deidad de Cristo. Y si no cree en la deidad de Cristo, no es cristiano. Porque eso es el fundamento de la salvación. Jesús es Dios hecho hombre. Porque si no, no puede salvarnos. Si no, hubiera nacido bajo el pecado de Adán. Bien. Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es el juez, etcétera, etcétera. Pudiéramos hablar un montón de los atributos de Dios. Lo importante es que todo lo que Dios es, lo es perfectamente. No hay ningún atributo que sea controversial con otro atributo o que sea contradictorio con otro atributo. Por eso tenemos la cruz, porque Dios es perfectamente justo y perfectamente amor. Entonces, esos dos atributos convergen en la cruz de Cristo. Como lo vimos la semana pasada, cómo un Dios perfectamente justo puede perdonar al pecador sin violentar su justicia. Bueno, tiene que satisfacer su justicia. Y para satisfacer su justicia tiene que saldar esta pena y esta condenación eterna a nombre del pecador. Y por eso Él tuvo que asumir en Él mismo la ira en nuestro lugar, la condenación, porque de otra manera no pudiera haber ningún otro salvador para el ser humano. Entonces el que nos salva de Dios es Dios. Dios nos salva de Dios. Es interesante, Dios no nos salva del diablo. Dios nos salva de Dios, de la ira de Dios. Bien. Vamos a iniciar nuestro estudio hablando de Dios como uno y como trino. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar hoy y probablemente continuar la semana que viene. Entonces, la Escritura enseña que Dios es uno. Dios es un solo Dios verdadero. La creencia en un solo Dios, ¿cómo se llama? Monoteísmo. La creencia en más de un Dios, ¿cómo se llama? Politeísmo. Mono uno, poli varios. Monoteísmo, politeísmo. ¿El cristianismo cómo es? Monoteísta. No creemos en tres dioses. Nosotros no tenemos como si fuera un cuerpo de ancianos en una iglesia. No tenemos tres dioses, sino un solo Dios. Dios es uno. Si ustedes tuvieran que demostrar que la Biblia enseña que Dios es uno, ¿a qué pasaje irían? A la Torá. ¿En qué pasaje de la ley? Deuteronomio 6. ¿Qué versículo? Versículo 4. Muy bien. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4? Lo pueden abrir en sus Biblias, lo pueden marcar, ténganlo ahí anotadito por si algún momento tienen que explicarle a otro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el Shema de Israel. Oye Israel. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Puedes leer el siguiente versículo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el lema por excelencia del pueblo de Israel. Oye Israel, el Shema. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto, tenemos un solo Dios. La palabra uno en ese pasaje viene de la palabra hebrea ejad, que se refiere a una unidad de más de una persona. En Génesis 2:24, cuando el texto dice, y serán el hombre y la mujer una sola carne, es la misma palabra. En Esdras,
capítulo 3, versículo 1, cuando dice, se juntó el pueblo como un solo hombre, es la misma palabra. Esta verdad es importante porque más adelante vamos a ver que el único Dios verdadero, el Dios que es uno, es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la Trinidad es un misterio. ¿Qué significa un misterio en teología? Un conocimiento oculto que nos es revelado, que Dios nos revela, que no se puede acceder por medio de la observación. Hay cosas en nuestra vida que no son un misterio. Nosotros podemos observar cómo crece una planta, podemos observar el fruto que sale, y ese conocimiento no está oculto para nosotros. Pero un misterio es algo que si Dios no lo revelara, nosotros no pudiéramos saberlo. Y bueno, la Trinidad es un misterio. Y hay varios misterios en la Escritura. Por ejemplo, la realidad de Cristo en nosotros es un misterio. ¿Cómo funciona la realidad de que Cristo vive en vos? Eso enseña la Escritura. Cristo mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, la Escritura nos revela aspectos, pero finalmente es un misterio. No lo podemos entender a cabalidad, como la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Es un misterio revelado. Bueno, la Trinidad es un misterio revelado, es decir, algo que Dios nos permite saber, que si no fuera por la revelación de las Escrituras, no pudiéramos saberlo. No es que una persona se levanta en medio, no sé, de Mongolia, sale a ordeñar una vaca y dice, no, el Dios verdadero debe ser trino. No hay manera de poder llegar a ese conocimiento si no es revelado por las Escrituras. Deuteronomio 4, 39, alguien que lo busque, Isaías 43, 10, alguien que busque ese, y Isaías 45, 18. Deuteronomio 4, 39, Isaías 43, 10, Isaías 45, 18. ¿Qué afirman esas escrituras acerca de Dios? ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las Escrituras? Deuteronomio 4, 39, ¿qué dice? Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Bien, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Normalmente en las culturas paganas tenés el Dios de la lluvia, el Dios de las nubes, el Dios del mar, el Dios del desierto, el Dios del fuego. No, hay un solo Dios. Mires donde mires, es un solo Dios el que ha creado todas las cosas. Isaías 43, 10, ¿qué dice? Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy el autor. Antes de mí no fue formado otro Dios, y después de mí lo habrá. Bien, no hay nadie más, o sea, no tenemos gestiones de dioses, ¿no? Primero hay un Dios, después asume otro Dios, y no, es un solo Dios eterno. Isaías 45, 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. No hay ningún otro. Bien. Entonces, ¿qué afirman esas escrituras acerca de Dios? Que Él es el creador y que es único, que no hay otro. Que no hay otro Dios. Ahora busquemos Éxodo 20, versículo del 3 al 6. Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 6. Y otra persona que busque Marcos 12, versículo 28 al 30. Éxodo 20, versículo 3 al 6. Éxodo 20, del 3 al 6. Sí. No tendrás otros dioses delante de mí. No verás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Conforme a ese pasaje, ¿cómo deben vivir todos los hombres a la luz de la verdad de que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero? Obedeciendo sus mandamientos, ¿qué otra cosa? ¿Cómo debemos vivir a la luz de la realidad de que hay un solo Dios verdadero, conforme a Éxodo 20, recién leyó Tincho? ¿Podés leerlo de vuelta, más fuerte? No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si hay un único Dios verdadero, a la luz de ese pasaje que Dios mismo está hablándole al hombre, ¿qué es lo que el hombre debe hacer? ¿Cómo debe el hombre vivir? Yo creo que no teniendo otros dioses creándolos. No teniendo otros dioses. ¿Existen otros dioses? No, pero no creando dioses como hacen el resto de las naciones. ¿A qué más? Yo creo que a la luz de ese pasaje y de todo lo que venimos diciendo, creo que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo consagrado. Consagrado. Únicamente viviendo solamente para Él. Bien. Él es digno de que nosotros nos consagremos para Él, estar apartados de cualquier cosa que el Señor pueda sacar. El texto dice, no los adorarás ni los servirás. Si Dios está diciendo negativamente que no harás otros falsos dioses, no los adorarás y no los servirás, ¿qué está diciendo positivamente de lo que debemos hacer con Él? Adorarle y servirle. Adorarle y servirle. ¿Quién lo dijo? Acá, Gaby. Pues no, escuché pero no vine. Adorarle y servirle. Si yo adoro al Dios verdadero, eso va a repercutir en servir al Dios verdadero. Es así de simple. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Marcos capítulo 12. Marcos, nos vamos a los Evangelios 12, 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Bien. Si Dios es uno, ¿cómo debemos vivir a la luz de ese pasaje? Amando ese Dios. Levante la mano. Amándolo solo a Él sobre todas las cosas. Bien. ¿Y qué más? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra capacidad. Bien. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué significa eso? Con todo. Esa es la manera hebrea de decir todo, ¿no? Es como cuando el hebreo dice, bueno, y meditarás en él cuando salgas al campo, cuando vuelvas, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo. Es la manera de decirlo. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos, esto no es antiguo pacto, no es algo que era del pueblo judío nada más, el Señor es uno, no. Jesús dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo lo que sos. Entonces la voluntad de Dios sigue siendo la misma. O sea, Dios quiere que nos relacionemos con Él de la misma manera, que tengamos un solo Dios y que adoremos y sirvamos a ese solo Dios, que es el único Dios verdadero, ¿no? Bien, vamos a pausar acá. ¿Preguntas de lo que hemos dicho?
No, pregunta. Bueno, pregunta. O sea, no puedo parar de pensar, digamos, en que es de suma importancia poder conocer los atributos de Dios, porque a mí en lo personal, cuando hay algo que yo no entiendo del carácter del Señor, eso influye en mi vida diaria. Totalmente. Para bien o para mal. Entonces, ¿cómo puedo yo, obviamente no leyendo la Escritura y demás, conocer mucho más a Dios, o sea, dedicándole tiempo y demás? Porque yo creo que eso influye en mi vida como cristiano, el conocer su carácter. Si yo tengo una idea distorsionada, entonces, ¿me entendés? O sea, como que yo no pongo, obviamente Dios es incomprensible, pero Él ha dejado cosas que quiere compartir con nosotros acerca de sí mismo y me parece muy importante para la vida del cristiano. Totalmente. Sí, yo creo que lo más importante para un nuevo creyente es estudiar los atributos de Dios. Y si no lo estudiaste cuando eras nuevo creyente, estudialo ahora. Entonces, porque es cómo es al Dios que yo oro. ¿Cómo es el Dios que yo oro? Entonces, cuando uno va a pedir algo a alguien, es muy distinto cuando uno sabe que aquella persona a la que le va a pedir algo, siempre me da un sermón, me da 10 vueltas, se enoja. O si vos vas a pedirle algo a alguien que está lleno de gracia, amoroso, eso cambia completamente la manera en que te relacionás con una persona con la otra. Entonces, entender cómo es Dios, eso va a permitir que yo me pueda relacionar con Dios en mi caminar cristiano de una manera más bíblica y experimentar mayor libertad y gozo en mi relación con Él. Y para eso tenemos las Escrituras. Y uno dice, bueno, pero no sé ni por dónde empezar en las Escrituras. Qué bueno que te preguntes eso. Hay buenos materiales para profundizar en los atributos de Dios. Hay libros como los de A.W. Tozer, A.W. Pink, que justo se llaman A.W. los dos, A.W. Pink, A.W. Tozer. Después hay un material gratuito que uno puede descargar para completar de Paul Washer, El único Dios verdadero. Después vamos a pasar esos materiales por el chat de la iglesia, el WhatsApp de la iglesia, para que lo puedan tener si quieren seguir profundizando durante la semana. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado en el tintero de la clase? Sí. Mencionaste a Esdras, pero quiero anotar el versículo. Esdras, creo que era 3:1. Esdras 3:1. Y la palabra clave, un solo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hablando de esto del Dios Trino, la Trinidad, por ahí agregar un versículo como Jesús dice, el Padre y yo somos uno, en Juan 10:30, hablando de la característica. Sí. Ni siquiera entramos en la Trinidad. O sea, me quedé en el borde entre Dios es uno y empezar la Trinidad. La semana que viene, con el favor de Dios, continuamos mirando la doctrina de la Trinidad. Y ese es un pasaje clave. Lo importante es, hermanos, la Escritura nos llama a que nosotros tengamos la capacidad de dar razones de lo que creemos. Entonces, si alguien nos pide, bueno, o nos encontramos, que normalmente pasa, tocan el timbre un testigo de Jehová en la casa, y nos quiere hablar y nos quiere hablar con su Biblia, que no es la misma Biblia, está adulterada, pero ustedes tienen que poder defender lo que creen. Si no puedes defender lo que crees, ¿estás seguro que crees lo que crees? Pues si no lo puedes defender, ¿cómo sabes que lo estás creyendo? Pastor, yo... ¿Qué pasó, Esther? Entró en corto, ¿qué pasó? Que yo sé lo que creo, pero a veces no puedo... Bueno, hay que aprender a articular por qué creo lo que creo. Finalmente vamos a terminar acá, es por la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros sepamos de defender eso. O sea que, pero también para eso me tengo que acordar
yo, por la gracia de Dios, empecé a memorizar algunas, pero muy poquito. Y si no, un papelito. Espérame que traiga un papelito que tengo en casa. Ya está, y uno... Tranquilamente uno puede tener un folleto listo para dar y hablar de la Escritura. Bueno, vamos a orar para cerrar nuestro tiempo. Tenemos un receso y luego comenzamos el culto. Padre, queremos conocerte más a través de tu palabra y te pedimos que nos ayudes mientras meditamos en tus atributos a renovar nuestra mente en la manera en que pensamos en vos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.